Bien, continuando con el contenido, ahora veremos la parte del documento de PERT. ¿En qué consiste este documento? Van a ser cuando nosotros realicemos alguna investigación o no tengamos un tiempo establecido para realizar algunas actividades. Y mediante estimaciones vamos a calcular cuánto puede demorar un proyecto. Bien. Entonces, operaciones de una duración aleatoria. Cuando hacemos referencia a una duración aleatoria, hacemos referencia a que puede variar cualquier valor, puede tener cualquier valor. Entonces, en este momento ya nos hemos dado cuenta que con la ayuda de los grafos es mucho más sencillo asignarle alguna actividad, asignar alguna actividad con la que estamos trabajando y un lapso de tiempo. Ya lo podemos empezar a organizar cada uno de las actividades que estamos planteando. ¿De acuerdo? Entonces, mediante un grafo constituye una fase muy importante que permite por sí solo precisar el desarrollo de las operaciones. Como ya nos hemos dado cuenta o a medida que estamos empezando a ver las materias de la asignatura, con los grafos vamos a poder determinar diferentes actividades con las que vamos a poder trabajar. Y con estas actividades simplemente empezar a desarrollar cada una de los posibles valores. Ahora, en el caso vamos a ver casos no determinísticos. En este caso los tiempos operatorios no son conocidos, pero vamos a tener unas distribuciones conocidas, que van a ser las esperanzas y las varianzas. En este caso los tiempos operatorios no tienen una distribución conocida, entonces se supone que siguen una distribución B. Es una distribución relativa a una variable aleatoria t, comprendida entre el intervalo A y B, siendo A y B mayores que 0. Entonces, dicho gráficamente tendremos este intervalo. Es decir, nosotros vamos a querer realizar alguna investigación, vamos a querer realizar algún proyecto y no tenemos algo establecido, no tenemos tiempos establecidos, pero podemos generar o podemos realizar las operaciones mediante una esperanza y una varianza. Entonces, vamos a ver para los casos no determinísticos. En este caso, para levantar una investigación es necesaria una encuesta. ¿De acuerdo? Eso es importante para determinar cuánto va a durar cada una de las actividades. La actividad de inicio, la actividad final y la actividad promedio. Entonces, la pregunta que tenemos que realizarnos es, ¿cuánto cree usted que es el tiempo mínimo de ejecución de las actividades IJ en AIJ? ¿De acuerdo en esta primera actividad? Luego, ¿cuánto cree usted que es el tiempo máximo de la ejecución de la actividad IJ en el lapso de tiempo BIJ? Y por último, ¿cuánto cree usted que es el tiempo más probable de la ejecución de las actividades AIJ? ¿De acuerdo? En este caso quiero que tengan algo en cuenta y algo que es bien importante. Estas actividades probables o las actividades probables vienen a ser a las actividades promedio. Y estas actividades las tenemos que consultar a personas expertas en el área con la que están trabajando o las personas expertas que nos van a dar una puntualización más exacta de cuánto valdría cada una de las actividades. Entonces, en este caso, A sub I va a hacer referencia al tiempo mínimo y a sub B sub J o B sub IJ va a hacer referencia al tiempo máximo. ¿De acuerdo? Y este MJ simplemente viene a ser un promedio de las dos actividades, donde nosotros vamos a darle algún valor. No puede ser un valor muy exacto, pero va a tener un valor respectivamente. Entonces, cuando sean los valores determinísticos, como dijimos, es necesario encuestar a diferentes personas, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a encuestar y con un formulario directamente empezamos a obtener dicha información. Como ya hemos aprendido, estimamos el tiempo mínimo, el tiempo máximo y el tiempo en promedio que se realizan las actividades. Nosotros simplemente de cada actividad que tengamos que obtener información, la sacamos y luego las promediamos por la cantidad de personas y vamos a tener los valores máximos y mínimos en cada una de las actividades. Ahora, la esperanza matemática la esperanza matemática se representa por la letra E, pero en nuestro caso lo vamos a colocar como T y J. Va a ser simplemente la sumatoria de todos estos elementos con todos estos elementos, más 4 veces el promedio que hemos sacado dividido entre 6 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma forma, para la varianza, vamos a restar la unidad máxima con la unidad mínima dividiéndolo entre 6 y la vamos a sacar al cuadrado. Bien, miren, de los datos obtenidos mediante una encuesta con respecto al desarrollo de un software, se pide calcular la esperanza y varianza de tiempos de cada actividad.
Ya, algo que quiero que tengan en cuenta, estas actividades pueden ser cualquier cosa. Pueden ser desarrollo de software, pueden ser contratación de personal, puede ser entrevistas a personal, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a sacar. Entonces en este caso vamos a tener la actividad 1,2, actividad 1,3, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5 y 4,5 respectivamente. Y en este caso vendrían a ser los promedios de cada una de las actividades, el tiempo mínimo con el tiempo máximo y el tiempo por lo general o el tiempo promedio que se realiza dicha actividad. ¿De acuerdo? Vendrían a ser las actividades con las que estamos realizando. ¿Ya? Entonces, en este caso simplemente vendría a ser las ponderaciones que nosotros le vamos a asignar. Recuerden que estos son las experiencias de los expertos con los que vamos a trabajar, donde nosotros al levantar la encuesta nos van a proporcionar dicha información. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a calcular dicha información? Vamos a calcular primeramente TJ o el valor esperado. Entonces, el valor esperado simplemente me dice que va a ser el tiempo mínimo multiplicado por 4 veces el tiempo promedio más el tiempo máximo. Todo esto dividido entre 6 unidades de tiempo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar o sumar y dividir según algunos casos que tengamos de las actividades con las que estamos trabajando. En este caso puede ser la actividad 1,2 y vamos a sacar para esta actividad todos estos subconjuntos. Entonces, en este caso tendremos el valor de 3, 4 por 4 nuevamente, más 5 dividido entre 6. Entonces, todo este valor me da 24 dividido entre 6, me queda 4 respectivamente. Que este 4 va a ser la actividad esperado que vamos a tardar en realizar dicha actividad. Bien, ahora vamos a calcular para la actividad 1,3. De la misma forma, sacamos tanto para la variable ahí, BIJ y la variable promedio. Entonces nosotros empezamos a sacar valor por valor. Entonces tendríamos que sacar el valor de 2 o este es error de typeo. Este tiene que ser el valor de 2, en este caso tiene que ser 3 y este tiene que ser 6 respectivamente. Entonces sumamos. En este caso vendría a ser 4 por 3, 12, más 2 va a ser 16. En este caso eran 20 unidades de tiempo. Esto es un error de typeo, no es 7 meses. Vamos a suponer que esto eran 3 unidades de tiempo, ¿de acuerdo? Para que no exista conflicto alguno con respecto, pero reitero, esto tenía que ser el valor de 2, no el valor de 3. Entonces, por eso ya, para no complicarnos, directamente lo vamos a tomar como el valor de 3 y no el valor de 2. Bien, volvemos a calcular la actividad de 2,4 y de la misma forma sacamos el valor de 2, entonces sacamos 4 veces la unidad de 2, sumamos 4 veces la unidad dividida entre 6 y eso van a ser 7 tercios. Simplemente estamos multiplicando. Va a ser 8, va a ser 10, va a ser 14 dividido entre 6 y sería 7 tercios que los vamos a anotar para la actividad 2,4. De la misma forma para la actividad 2,5 sacamos tanto el valor mínimo, el valor promedio y el valor máximo con el que estoy trabajando dividiendo entre 6. Entonces acá simplemente empezamos a dividir los casos y al empezar a dividir los casos tendremos 19 sexos que los vamos a anotar acá. Acá de la misma forma empiezo a operar para T sub 4 o 3,4 que va a ser el valor mínimo con el valor promedio de B4. Recuerden que son las actividades o estos valorcitos que estamos obteniendo de las personas que hemos consultado. De acuerdo a cuántas personas hemos consultado y cómo lo tendríamos que calcular. Entonces, en este caso simplemente vendría a ser todos estos valores sumados divididos entre 6. Tendríamos el valor de 17,6. De la misma forma, la actividad 3,5 que van a estar todos estos valores de cada uno de ellos, de 3,5, 3,5, 3,5 del valor mínimo, del valor medio y del valor máximo con el que podemos trabajar. Entonces realizamos las operaciones respectivas quedándome a 11 sextos. Y por último vamos a seleccionar los valores de 4,5, 4 quintos, 4 quintos, 6. Entonces acá tendríamos que trabajar con los valores de 3 cuartos y 4 tercios. Entonces acá simplificando nos quedaría el valor de 3 respectivamente. Bien. Una vez hecho eso, tenemos que graficar nuevamente los grafos de cada una de las actividades. Como ya hemos aprendido, ya tenemos conocimiento de una matriz
o de una matriz booleana o de algunas actividades las puedo llevar a un grafo. En este caso tenemos la actividad 1,2, entonces tendremos la actividad 1,2, estoy haciendo la conexión por esta actividad. La actividad 1,3, hago nuevamente la conexión por esta actividad 1,3, 2,4, 2,4, 2,5, 2,5, 3,4 y el valor de 3,5, el valor de 3,5. Y por último el valor de 4,5. Ahora, estos valores que están apareciendo acá, todos estos valores que están apareciendo acá, simplemente vienen a ser los valores esperados de cada una de las actividades. Recuerden que estas actividades las hemos obtenido con una encuesta o la realización de algunas preguntas a expertos de cuánto tiempo más o menos tardan en desarrollar un software, o va a depender mucho de lo que nosotros o el enfoque que nosotros le demos. Entonces acá simplemente vamos a unir todas las actividades y acá tendrán que ser los valores esperados. ¿Qué quiero que noten? Que a partir de estos valores nosotros ya hemos calculado cuánto más o menos puede tardar mi proyecto en finalizar. Bien, entonces en este caso vendrían a ser el grafo de las esperanzas. Todos estos valores son de la esperanza, entonces todas estas unidades de tiempo con las que estamos trabajando vienen a ser de la esperanza con la que estamos trabajando. Bien, dicho eso, ahora vamos a sacar para la varianza. De la varianza de la misma forma, el valor máximo menos el valor mínimo dividido entre 6, todo esto al cuadrado. Entonces acá lo empezamos a sacar uno por uno, cada uno de los valores. 5 menos 3, entonces en este caso dividido entre 6, en este caso tendríamos el valor de 5 menos 3 va a ser el valor de 2, 2 por 4 va a ser 2 por 2 va a ser 4, 4 dividido entre 36 me queda un noveno respectivamente, que va a tener este valor. En su caso no es necesario, si es que no quieren trabajarlo con fracciones, directamente lo pueden trabajar con el resultado que han encontrado. No es necesario que estén simplificando. Bien, de la misma forma para el tercer valor, sacamos el valor máximo con el valor mínimo y lo dividimos entre 6 y lo sacamos entre 2. Luego lo sacamos esta operación, sacamos el valor y lo anotamos nuevamente acá. De la misma forma, volvemos a operar para el valor de 2,4. Estamos sacando los valores de 4,2, 4 menos 2, dividido entre 6 y le estamos sacando el valor de 1 menos. Entonces sacamos acá el valor. Entonces de la misma forma acá, sacamos cada uno de los valores y estamos sacando del valor de 2,5 de este valor. El valor máximo con el valor mínimo dividido entre 6 al cuadrado. Entonces acá me quedaría 4 novenos. Ahora, en este caso tendríamos 3 cuartos, acá tendríamos 3 cuartos menos el valor máximo de 3 cuartos menos el valor mínimo, que sería 3 cuartos dividido entre 6 elevado al cuadrado. De la misma forma seleccionamos y sacaríamos el valor de 1 sobre 36. Por último, sacamos el valor de 3 quintos. De la misma forma realizamos todas las operaciones respectivas para encontrar el valor y encontramos que va a valer 1,36. En este caso vendría a ser 1 sobre 36, un sexto, ¿ya? Entonces en este caso ya es un errorcito que estamos encontrando. Bien, entonces acá tendríamos el valor de 4,5 y empezamos a sacar el valor de 4,5 elevado al cuadrado y nos quedaría un noveno. Muy bien, una vez encontrado todos estos valores de la varianza, una vez encontrado todos los valores de la varianza, tenemos que encontrar el valor del grafo de la varianza, es decir, que todas las conexiones que ya hemos encontrado un momento atrás, de 1,2, 1,3, 2,4, 2,5, 3,4, 4,5 y así sucesivamente, las vamos a asociar con estos valores. ¿De acuerdo? Los vamos a trabajar con estos valorcitos. Simplemente estamos trabajando con estos valorcitos. Vamos a trabajarlo con estos valorcitos. Y los estamos asociando acá en la práctica. Este grafo vendría a ser el grafo de las varianzas, con las varianzas con las que estoy trabajando. Ahora vamos a ver el documento básico de PERT en sí. ¿Qué consiste este documento de PERT? Me dice que acabo de listar todas las actividades y voy a comenzar de la última a la primera. Voy a listar cada una de las actividades con las que estoy trabajando. En este caso tengo que calcular la fecha prevista, la fecha límite y los intervalos de flotamiento. Cuando hacemos referencia al intervalo de flotamiento, hago referencia a cuánto va a durar las medias de la fecha prevista con la fecha límite
la fecha de cierre es en qué lapso de tiempo yo quiero calcular y la probabilidad de dicha fecha. Es decir, cuando nosotros realizamos este tipo de actividades o realizamos el documento de PERT, simplemente es para calcular cuánto tiempo va a tardar en realizar un proyecto o cuánto tiempo vamos a tardar en realizar un proyecto. Como les decía al principio, en este caso todo se va a poder calcular mediante probabilidades, mediante estadísticas. O la investigación de operaciones nos va a permitir calcular cuánto más o menos estimamos tardar en el desarrollo de algo o en la implementación de algo. Ahora, esto viene a ser muy importante a la hora de firmar contratos. ¿En qué sentido? Si se dan cuenta o ya analizando un poquito más, cuando firmamos un contrato decimos que vamos a tardar o va a tener una duración de 3, 4 meses. Entonces, si va a tener una duración de 3, 4 meses, nosotros nosotros tendríamos que calcular cuánto tiempo nos vamos a demorar. Y al calcular esa duración de 3, 4 meses, ya van a venir penalizaciones donde nos van a castigar si es que no cumplimos o incumplimos el contrato y vamos a empezar a calcular cada uno de los valores. Ya entonces, antes de firmar el contrato, se recomienda que saquemos el documento de PERT que nos va a indicar cuánto más o menos vamos a estimar tardar y en qué momentos o cuál va a ser la probabilidad de cumplir o descumplir con esa actividad. Bien, entonces, dicho eso, vamos a trabajar con este valor que vendría a ser primeramente las fechas previstas. ¿De dónde estamos sacando estos valores? Simplemente los estamos sacando del grafo, ¿de acuerdo? Del grafo de las esperanzas. En este caso estoy seleccionando una ruta crítica que vendría a ser este valor que contemple todas las actividades y vendrían a ser los 28 tercios o las 28 unidades de tiempo, 28 tercios de todas las actividades que vamos a demorar en realizar. ¿De acuerdo? Y en este caso vendrían a ser los grafos, perdón, este vendría a ser los grafos de las varianzas. De la misma forma, vamos a sacar las varianzas o la ruta crítica de las varianzas. Con la única excepción que nos vamos a enfocar con el camino más óptimo o con el camino más pequeño. ¿En qué sentido? Como son varianzas, nosotros tenemos que calcular cuánto va a variar entre cifra y cifra y por ende tenemos que trabajar con la cifra mínima y no así con la cifra máxima. ¿De acuerdo? Para que no exista mucha pérdida de información. Entonces, dicho esto, sacando estos valorcitos, vamos a empezar a entender cómo se está sacando cada uno de las fechas límites con la media. Entonces, acá estamos seleccionando la siguiente definición, donde tendríamos que T sub n va a ser la fecha prevista en el último vértice, o sea, es la última actividad con la que vamos a trabajar, y T sub i va a ser el camino del valor máximo que va al vértice i y al vértice n. ¿De acuerdo? Es decir, este valorcito es el que me va a calcular cuánto va a tardar la actividad mediante estas definiciones. Ahora, este T sub n va a salir directamente de la media, es parte de la media con la que estábamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso simplemente vamos a sacar cada uno de los valores. Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Este T sub n que viene en la media es la primera tabla que hemos creado o es la primera tabla con la que hemos trabajado. Entonces acá simplemente tendremos que dividir 56 entre 6, que va a ser 28 sobre 3. En este caso, como este sub 5 es cuando finaliza la actividad, siempre va a ser la misma, no se puede retrasar. Tiene que comenzar en el lapso de tiempo o va a finalizar cuando tiene que finalizar, o sea, no se puede alargar un poco más. Entonces, por eso viene a ser que van a ser 56 sextos, que va a ser equivalente a decir 28 tercios. Y este valorcito que estamos encontrando de los 28 tercios simplemente vendrían a ser los valores de la media. De la misma forma, ahora sacamos el valor de 4 y en este caso vendríamos a sacar el valor de T sub n, el tiempo máximo con el que voy a trabajar, que vendrían a ser los 56 sextos, menos el valor antecesor con el valor final, es decir, el valor de x4 con x5. En este caso vamos a sacar el valor de la esperanza, que vendría a ser 3, entonces hacemos operaciones y me quedaría 19 tercios, como estamos observando acá.
Una vez hecho eso, vamos a sacar para T sub 3. De la misma forma, en este caso de 3 sub 3, vamos a seleccionar el valor máximo. T sub n va a ser el valor final, que vendrían a ser los 56 sextos. Y en este caso vendrían a ser 3,5. Estos 3,5 que hacen referencia de la ruta crítica con la que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces acá tendríamos que calcular los 17 sextos más el valor de 3. Entonces acá me quedarían los valores de 35 sextos. Entonces el valor de 3 para llegar al 3 a la última actividad, entonces tenemos que recorrer todas estas actividades, quedándome así como 7 medios como lo estamos observando acá. De la misma forma para el tiempo de sub 2, donde empezamos a sacar cada uno de los valores. Del valor de 2 hasta llegar al valor de 5 respectivamente. Ya, entonces acá simplemente lo empezamos a trabajar y le empezamos a calcular. Entonces, en este caso vendría a ser simplemente la suma de las actividades con las que estamos realizando. De la actividad 2 a la actividad número 5. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a calcular. Entonces, vendría a ser de la actividad 2 a la actividad 5, que vamos a seleccionar esta ruta con la que estoy trabajando, que sería 7 tercios con 3. Entonces, generándome así 16 tercios. Y en este caso simplemente vendría a ser la simplificación de los valores y tendríamos un valor, una fecha límite que va a ser 4. Y en el caso último ya no vamos a calcular para el primer valor porque es el valor inicial. No va a variar, tiene que comenzar siempre en 0. Ahora, de la varianza, ¿cuánto va a ir variando cada uno de los valores? En el caso de la última fecha, siempre se va a mantener constante, o sea, va a finalizar en el mismo valor, o sea, es decir, que no va a tener un valor en específico. Entonces, para ello vamos a sacar la varianza de T sub n, y acá simplemente tenemos que sacar cada uno de los valores. Como les dije, cuando seleccionamos el último valor, automáticamente viene a ser 0 porque no puede variar eso. Se acaba la actividad, se acabó el proyecto. Entonces no puede existir una modificación de valores. En el otro caso vendría a ser el valor de 4,5 que lo vamos a obtener observando del gráfico o del grafo. ¿De acuerdo? Donde decimos que 4 de x, 4x5 nos toma 1,9 o es un noveno las unidades de la varianza que tiene entre estas actividades. La actividad de 3,5 simplemente vendrían a ser las actividades de 3,5. Esta vendrían a ser estas actividades. Un noveno con 1 sobre 36. Estamos sumando cada una de estas actividades. Es decir, estoy sumando el valor de 3, cuántas unidades me toma para llegar acá. 1 sobre 36 y acá un noveno. ¿De acuerdo? Entonces acá realizamos las operaciones y las anotamos acá. De la misma forma, para 2,5, simplemente tenemos que identificar la actividad con la que estoy trabajando. En este caso vendrían a ser los dos novenos, o vendría a ser un noveno más un noveno, entonces tendríamos dos novenos. Y por último, pero no menos importante, el valor de 1,5, que vendrían a ser los valores de la ruta crítica, que vendría a ser 1,9, 1,9, 1,9, estos dándome el valor de 3 novenos como estamos observando acá. No es necesario que realicen simplificaciones, la pueden dejar como estamos observando y simplemente se está calculando las varianzas y las medias de acuerdo a las definiciones o al grafo que nos están proporcionando. ¿De acuerdo? La media simplemente viene a ser el valor esperado con el que quiero trabajar y la varianza de cuánto en cuánto se va a variar la recogida de datos. Por eso se les recomienda que la varianza, o les recomiendo que la varianza siempre la trabajen con el valor más pequeño, para que no exista mayor pérdida de información. Bien, dicho eso, simplemente lo volvemos a reagrupar en nuestra matriz y vamos anotando cada uno de los valores. Reitero, este intervalo de flotamiento hace referencia de cuánto tiempo más o menos puedo perder en realizar cada una de las actividades. Y simplemente estos valores los estamos obteniendo de unir cada una de estas actividades. 28 tercios, 19 tercios, 7 medios, 4, 4, 0, 0. Simplemente los estamos uniendo esos valores. Ahora, en este caso vendrían a ser las fechas deseadas.
de cada una de las actividades. ¿En cuánto tiempo yo desearía acabar esta actividad? ¿En cuánto tiempo yo desearía acabar esta actividad? Y así sucesivamente cada una de las actividades. En mi caso, yo estoy estimando terminar la actividad número 5 en menos de 12 semanas. Ahora, para sacar esta probabilidad de cada fecha, tenemos que recordarnos la función de distribución normal, en el sentido de que con las tablas que eran de la distribución normal, podemos sacar la variable en cuestión con la que quiero trabajar, menos la media con la que estamos trabajando sobre la varianza. Bien, para recordar un poco, este vendría a ser las matrices de la desviación normal o de la distribución normal, que simplemente es encontrar los valores con los que estoy trabajando. Recordar también que se trabaja con un solo valor o con un solo decimal cuando estamos, o con dos decimales, mejor dicho, para facilitarnos los cálculos. En la parte izquierda es la primera parte del enunciado y en la parte de acá arriba vendría a ser el segundo o tercer decimal con el que quiero calcular las propiedades. Entonces acá simplemente tengo que identificar y determinar cuánto equivale cada una de las distribuciones. También recordarles que esto no es necesario que ustedes lo calculen. Ya en cualquier libro de estadística viene en la parte trasera todas las distribuciones normales con las que estamos trabajando. Bien, ahora vamos a encontrar la fecha deseada, que vendría a ser 12. En este caso, la fecha deseada de 12 viene a ser de la actividad número 5. Y en la actividad 5 ya hemos sacado tanto la varianza como la media, como ya lo podemos observar acá. Podemos sacar tanto de la varianza como la media. Entonces acá simplemente tenemos que sacar de los 12, que vendría a ser la variable en cuestión con la que quiero trabajar, menos la media de la actividad con la que estoy trabajando sobre la varianza. Reitero, algo que es bien importante. Este documento que estamos presentando o esta información que estamos presentando simplemente viene a ser la actividad con la que estoy realizando. Es decir, le estoy dando 2 unidades de tiempo para la actividad número 5. En este caso me está dando 4,61 y las tablas de distribución solamente van hasta 3.5 o 3.59. Entonces, como solamente van hasta 3.59 y me está dando una probabilidad de 4,61, es más que probable que suceda el evento en ese lapso de tiempo. Por eso estamos generando el valor de 1. Si es que me diera un valor más pequeño, por ejemplo, 1.15, entonces tendríamos que venir acá a la pestaña y buscar el 1.1. Y luego venir a la parte derecha, el 5, y hacer una intersección en ambos casos para calcular dicha probabilidad. Pero en mi caso, como ya estamos terminando y se puede evidenciar también con la parte del grafo, vamos a tardar menos de 12 unidades de tiempo para resolver las 5 actividades. Para eso se utiliza la ruta crítica. Bien, en este caso vendría a ser la fecha deseada del 8, pero la deseamos en la actividad número 4. Entonces, de la misma forma, sustituimos el valor de 8 y en este caso vamos a trabajar con 19 tercios porque es la actividad media con la que estamos trabajando. Y acá simplemente vendría a ser la varianza, que vendrían a ser los dos números. Realizamos las operaciones, me da 3,51 y al final puedo concluir que va a ser el valor de 1. Si es que observamos nuevamente en el grafo, vamos a determinar o vamos a poder observar que está dentro del lapso de tiempo dicha actividad. Para eso utilizamos la ruta crítica o para eso obtenemos la ruta crítica. Ahora, para la fecha deseada 6, nuevamente que va a estar en la actividad número 3, y acá sacamos nuevamente los valores, la media y la varianza en cuestión con la que estamos trabajando. La media vendría a ser 7 medios y la varianza en cuestión vendría a ser los 4 novenos, generándome un valor de 3.75, que esto va a ser igual a 1 respectivamente. La fecha deseada de 5, de la misma forma. Seleccionamos y determinamos la actividad. Como ya hemos determinado la fecha límite y la fecha, o mejor dicho, la esperanza y la varianza, simplemente tenemos que sustituir, como estamos observando acá, donde seleccionamos la media y la varianza respectiva, con la unidad de tiempo con la que estamos trabajando. Entonces acá simplemente, como me dice que es el valor de menos 3, tenemos que seleccionar el valor de 1. Es decir, que va a ser más que seguro que se va a realizar en este lapso de tiempo. Ahora, para determinar todas estas afirmaciones que se les está brindando, les estoy afirmando, tendrían que revisarlo con la ruta crítica.
y determinar cuánto va a tardar cada una de las actividades y se van a dar cuenta que está cumpliendo las expectativas de las 5 semanas. Bien, entonces el documento básico de PERT vendría a ser este, reiterando que comienza siempre por la última actividad y se enumera hasta llegar a la primera. Y en este caso simplemente vendrían a ser las probabilidades que estamos sacando. Estas probabilidades que estamos sacando nos van a facilitar, nos van a ayudar para hacer los cálculos esperados de alguna actividad. Es decir, si es que nosotros quisiéramos acabar la actividad, digamos, la reconstrucción de la autopista, como les decía. Entonces, a la reconstrucción de la autopista le íbamos a asignarle, en teoría era un año que íbamos a acabar, pero en realidad creo que han sido 3 años. Si nosotros hubiéramos asignado el lapso de tiempo de 4 años, obviamente que lo hubiéramos acabado porque estaba en el lapso de 3 años. Por eso vienen a ser los valores de 1, porque las distribuciones de probabilidad o las distribuciones normales que estaban proporcionando eran demasiado grandes. No se encontraban en la tabla y por ende vendrían a ser el valor de 1. Pero por lo general siempre se trabaja con unos valores. Por ejemplo, pueden estar entre 1 y... Puede estar entre 1, 0.95, 0.75, dependiendo el valor de la probabilidad con la que estamos trabajando. También recordar que en el curso de probabilidad hemos aprendido que las probabilidades siempre pueden ir de 0 a 1. Nunca pueden ir más arriba de el valor de 1. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, también recordar que estamos trabajando con estamos trabajando con la distribución normal, estándar, y simplemente sustituir. Bien, dicho todo esto, no olviden ser ayuda sin esperar recompensa. Gracias, hasta luego.